Ok, listo. El reglamento de ley de lavado de activos y financiamiento de delito, obviamente se emite un año después, casi un año después de la ley de prevención de lavado de activos, de la creación de la UAFE, que antes tenía otro nombre, y viene justamente para que nosotros podamos interpretar la ley y a su vez la UAFE o Unidad de Lavado de Activos también pueda interpretar y ejercer sus funciones. Dentro del artículo 1 de este reglamento nos dice: regular la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención de Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, con la finalidad de establecer los procedimientos generales para la consecución de los objetivos de la ley y normar la relación de los sujetos obligados y personas jurídicas, públicas y privadas con la unidad de análisis financiero y económico. Las disposiciones de este reglamento rigen para las instituciones y personas naturales y jurídicas determinadas en los artículos 4 y 5 de la ley. Lo que habíamos leído hace un momento, que son patios de autos, inmobiliarias, casas de empeño, correos, subsidiarias y demás. Dentro de este artículo 3 especifica que es una habitualidad. Recuerden que en el artículo, en la ley, nos especificaba que debemos reportar ante la UAFE toda aquella empresa que habitualmente maneje ciertas actividades. Es por eso que aquí nos especifican que se considera una habitualidad. Se refiere al artículo 5 de la ley. Se perfecciona cuando las personas naturales y jurídicas que tengan naves y aeronaves, así como la inversión e intermediación inmobiliaria y la construcción, al menos cuando realicen una operación o transacción que supere el umbral legal en el plazo de 4 meses. Los sujetos obligados a reportar deben desarrollar un sistema de prevención de riesgos que permita detectar casos potencialmente relacionados con el lavado de activos o el financiamiento de delitos. Si se dan cuenta, dentro del reglamento ya nos piden mantener un sistema de prevención. Es por eso que todas las charlas tienen conexión entre sí. Iniciamos con el sistema de gestión de cumplimiento, que estaba conectado justamente con la prevención, y como sigamos avanzando, de igual manera vamos a ingresar a ISO 31000, que es del sistema de gestión del riesgo. Los sujetos obligados a reportar deberán aprobar e implementar un manual de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en el que se debe hacer constar las obligaciones establecidas en la ley, este reglamento y las normas emitidas por los organismos de regulación y control correspondientes. El manual prácticamente, cuando ya estamos ejerciendo, vendría a ser nuestra Biblia, nuestro eje, con qué vamos a trabajar. Obviamente, dentro de cada resolución se establece parámetros mínimos de nuestro manual y a su vez, dentro de cada ente de control tenemos un modelo de manual. Un modelo de manual, los índices, lo que tiene que tener, lo que tenemos que analizar y nos especifica. Entonces, por eso es muy importante que nuestro manual esté de acuerdo a lo que nos está pidiendo nuestro ente de control y a su vez que este manual esté siempre actualizado dentro de lo que ellos nos están pidiendo. La ley y las resoluciones nos especifican que el manual debe ser, manual y todas las herramientas de prevención deben ser actualizadas al menos cada 2 años o a su vez cuando el ente de control así lo solicite o emite una nueva resolución. Es por eso que cuando nosotros ingresamos a un nuevo trabajo o comenzamos a ejercer la función de oficial de cumplimiento, lo primero que debemos revisar es nuestro manual. Segundo, los documentos que nos está entregando el oficial anterior y hacer una auditoría para tener constancia de lo que nosotros recibimos y cuando dejamos nuestras funciones, una entrega del cargo para evitar cualquier
conveniente o información adicional a futuro. Asimismo, nos dice, sin perjuicio de la información específica que se establezca en las respectivas estructuras de reporte emitidas para cada sector, a fin de dar cumplimiento al delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, obligatoriamente registrarán información sobre sus clientes, sean estos personas naturales o jurídicas. Esto más bien es llamada la debida diligencia. En la ley y en este reglamento nos especifica principalmente de los clientes. Obviamente en las resoluciones, incluida la nueva, ya nos especifican debidas diligencias, incluido para socios y accionistas. El incumplimiento, la falta de acceso, la negativa o la demora por parte de los sujetos obligados a reportar en la entrega de información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE será motivo para la imposición de sanciones administrativas previstas en la ley. Es justamente lo que habíamos revisado, las sanciones económicas, y de igual manera, cuando entremos en cada resolución vamos a especificar eso y vamos a profundizar un poco más a detalle. De la difusión. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es el organismo rector en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos, y en ejercicio de sus facultades diseñará y aprobará las políticas, normas y planes de prevención. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE difundirá la política de prevención contra el lavado de activos y financiamiento de delitos y distribuirá los informativos a las instituciones de los sectores público y privado que estimare conveniente. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos un organismo rector que es la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera, un organismo técnico que es la Unidad de Análisis Financiero y Económico, y las unidades. Sin embargo, las tres trabajan en conjunto y todas tratan de llegar al mismo objetivo. Artículo 10 de la capacitación. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE elaborará programas, desarrollará lineamientos y establecerá parámetros para las capacitaciones de entidades públicas o privadas tendientes a combatir el lavado de activos y financiamiento de delitos. Encargados o los que tienen que hacer las capacitaciones es la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Hace unos años la unidad emitía autorizaciones para que ciertas empresas, en base a un análisis, puedan dar las capacitaciones. Luego de un análisis de varias irregularidades o algunos temas que justamente a ellos no les parecían, ante la Unidad de Análisis Económico, Financiero y Económico, las únicas capacitaciones válidas son las dictadas por ellos. Sin embargo, como es de conocimiento de todos, muchas veces es difícil acceder a las capacitaciones que nos brindan ellos, sea porque la demanda es muy alta o a su vez porque en su gran mayoría las capacitaciones son in Quito. Sin embargo, y en base a esto, la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías estableció en su última resolución que estas capacitaciones deben ser compartidas. De tal manera que mínimo debemos estar capacitados 25 horas año, de las cuales 10 horas deben ser tomadas ante UAFE o las superintendencias por empresas legalmente registradas ante la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos. El registro, a su vez, ellos mantienen de todas las empresas que pueden dar las capacitaciones y hecha la invitación y tienen la apertura de que las 25 horas pueden ser tomadas ante UAFE o Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos. Sin embargo, ellos nos piden o nos revisan
que, por ejemplo, no se tome de una misma capacitación 5 veces para cumplir o más veces. Y usualmente, ustedes saben que UAFE, y al igual que Superintendencia de Compañías, las capacitaciones que dan o que nos han venido dando hasta la fecha, son 3 temas puntuales, cada uno de 1 hora y media, y van repitiendo la misma y la misma. Entonces es por eso que tenemos que buscar las capacitaciones por fuera. En el artículo 11 nos especifica que el sujeto obligado a reportar deberá obtener su respectivo código de registro en la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de obligado a reportar en el registro oficial. Es decir, si nosotros somos una empresa que está dentro de el artículo 4 y 5 de la ley, una vez que nos constituimos, tenemos ya la constitución de la empresa, la aprobación ante el ente de control, tenemos 30 días para pedir el registro de la empresa. A su vez, si la unidad de análisis económico y financiero dentro de sus reportes, de sus estudios, determina que un nuevo sector debe reportar una vez que se publica la resolución de los nuevos sujetos obligados, tendríamos 30 días para solicitar los registros y a su vez también para poder registrar al oficial de cumplimiento y comenzar con todo lo que nos pide la ley, que es el manual, matriz de riesgos y debidas diligencias principalmente. El artículo 12 nos especifica: la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, procederá a inactivar el código de registro de los sujetos obligados a reportar cuando el organismo de control lo solicite. Es lo que habíamos revisado hace un momento. Directamente, quien solicita, en el caso de las empresas que están bajo la Superintendencia de Compañías, es la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos, quien solicita a la UAFE que se inactive el código de registro y por ende que entre a un proceso de sanciones administrativas. Y asimismo pasará con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Bancos, Valores y Seguros. En el artículo 13 nos dice: el sujeto obligado a reportar debe registrar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, a su oficial de cumplimiento titular y suplente, en el caso de existir. Hasta el día de hoy debemos tener ciertos análisis y establecerlo de acuerdo a las necesidades de la empresa. Previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para su designación. En este caso, parámetros y perfiles que debe cumplir el oficial de cumplimiento. Hasta hace un año, para ciertas ramas, como por ejemplo la construcción inmobiliarias, no se exigía que el oficial de cumplimiento tenga un título de tercer nivel. A partir de abril se estableció ya que el oficial de cumplimiento debe tener un segundo, por favor. En todo caso, en este momento estoy revisando de compañía, no el reglamento de la ley. Obviamente el reglamento de la ley va a tener conexiones con todas las resoluciones de Superintendencia de Compañías y lo único que estamos armando es conexiones para la próxima clase, en el momento en que revisemos la resolución de Superintendencia de Compañías, poderlas conectar con los artículos de ley y reglamento, porque es muy importante y resoluciones se trabajen en conjunto. Entonces, no es que una está desconectada de la otra. Revisemos, hacer referencia y hoy dejarles la referencia
para que de igual manera, como ustedes tienen acceso a la plataforma, puedan ya revisar la resolución, la puedan descargar, la puedan leer y puedan ya tener sus consultas puntuales para la próxima charla. Como les decía, el perfil del oficial de cumplimiento ya está establecido, tiene carreras puntuales de tercer nivel y de parámetros mínimos y a su vez establece nuevas sanciones. Dentro de esto, también la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos ha establecido que no se va a dar de baja a los oficiales de cumplimiento que están ejerciendo hoy en día, así estos no cumplan el perfil, puesto que, como saben, ninguna ley, ninguna resolución es retroactiva. Sin embargo, a partir de abril ya deberíamos cumplir con estos parámetros, nuestros requisitos mínimos. Sí, mira, Abigail, hago un parámetro para responder, ¿no? Dentro de WAFE como tal no valida, no acepta ningún tipo de capacitaciones. Ellos nos piden actualizaciones que deben ser realizadas con ellos y esos certificados debemos subir a la plataforma de WAFE cada año. Sin embargo, para los que estamos en superintendencia de compañías, una nueva resolución en la cual nos piden que tengamos las 25 horas y esté establecida dentro de esta resolución que las horas deben ser mínimo 25, 10 ante WAFE o superintendencia de compañías, 15 ante externos. Cuando vienen ellos, analizan y nos van a pedir las certificaciones. No podemos saber, más bien lo que nos han dicho es que están tratando de que todos los entes de control se alineen a esa rama, pero mientras esté vigente, la resolución dice eso. 25 horas, mínimo 10 con WAFE o super de compañías, 15 con externos. Al fin de año, Superintendencia de Compañías nos va a pedir que subamos las 25 horas de capacitación. Si la resolución está vigente, si no se ha cambiado, nosotros tenemos que presentarla. Si ellos deciden, analizan y quieren quitarla, pues ya no nos pedirán, pero sin embargo no podemos esperarnos a ver qué pasa, si la eliminan o no la eliminan. Tenemos que ver lo que está vigente. Es por eso que dentro del sistema de cumplimiento nosotros tenemos que analizar el contexto de la organización, analizar qué leyes y qué resoluciones están en el momento. Y de igual manera la ley nos pide que nosotros actualicemos mínimo cada 2 años o cuando nuestro ente de control cambie. Hoy existe una resolución que especifica eso. Si mañana cambia la resolución, deberíamos volver a actualizar todo lo que ellos nos pidan a la resolución que esté vigente en ese entonces. En el artículo 14 nos dice, los oficiales de cumplimiento titular y suplente de cada sujeto obligado a reportar deberá contar con el respectivo usuario y contraseña para el sistema para la prevención del lavado de activos. Bueno, debemos presentar ante la UAFE los documentos que nos solicitan para que nos habiliten nuestro registro y de esa manera poder reportar mes a mes lo que tenemos que reportar dentro de nuestra área, ¿no? Artículo 15. En este reglamento ya nos especifican funciones del oficial de cumplimiento, pero valga la redundancia, y siempre me gusta repetir porque, como les digo, tenemos que conectar todo dentro de cada resolución, de cada ente de control, son más específicos en las funciones del oficial de cumplimiento, entendiendo incluso que en las cooperativas de ahorro y crédito es una unidad de cumplimiento o a su vez un comité de cumplimiento, dependiendo del tamaño, dependiendo del segmento. Entonces, por eso es que en este reglamento son un poco genéricos, pero son muy puntuales en lo que requerimos.
las funciones que se establecen en el reglamento es realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral legal. Estos controles constituyen uno de los insumos para la detección y reporte de operaciones inusuales e injustificadas. 2. Remitir dentro del plazo legal fijado para el efecto los reportes previstos en el artículo 4 de la ley. 3. Presentar la estructura establecida en los manuales emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. 4. Copia oportuna de la información adicional que ésta solicite, de conformidad con el término establecido en la ley. La negativa o retraso en la entrega de la información dará lugar a... Básicamente esto nos está hablando de la información adicional, lo que estábamos revisando en el artículo 18 de la ley. Otra obligación es comunicar en forma permanente al personal del sujeto obligado acerca de la estricta reserva que deben mantener en relación a los requerimientos de la información realizados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, de conformidad con lo previsto en la ley. Informar dentro de los primeros 30 días de cada año a la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre la capacitación recibida en el año anterior. En este punto nos especifica lo que justamente nos estaba escribiendo Abigail. Nos piden que se informe las capacitaciones del año a UAFE. Estas capacitaciones que son presentadas ante UAFE, sea de manera virtual o presencial. Las que nos están pidiendo ahora, lavado de activos. Entonces, no debe mezclarse, y como les había indicado que trabajan en conjunto, en capacitación anual, con ellos cumplimos de esa manera con UAFE y las maneras. Adicional, nos pide planificar, coordinar la capacitación para el personal del sujeto obligado, así como liderar la expedición de manuales, políticas y procedimientos internos en materia de prevención y detección de lavado de activos. Es decir, el oficial de cumplimiento está obligado a capacitar al personal de la empresa en prevención de lavado de activos. Nosotros tenemos la obligación de tener al personal capacitado, tenemos que ponerlo dentro de nuestro plan de trabajo anual y tenemos que a su vez generar el manual, actualizar el manual y solicitar las aprobaciones adecuadas. Esas son las funciones establecidas dentro del reglamento. Como les había indicado, el reglamento, la verdad, es bastante revisar dentro de resoluciones, y tendremos de igual manera una charla específica del oficial de cumplimiento, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus funciones, cuál es su rol dentro de la empresa y cuál es, hasta dónde llegan sus responsabilidades. A continuación analizaremos el artículo 16, del cual nos dice: la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE procederá a suspender temporalmente o cancelar el registro de oficiales de cumplimiento en el caso de incumplir con la normativa vigente para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos. Esto también está establecido dentro de las resoluciones. Según las resoluciones, nosotros tenemos dos opciones de suspensión. Con dos suspensiones pasaríamos a una cancelación que va de 2 años, y en una reincidencia ya no podríamos ejercer como oficiales de cumplimiento. En el caso de ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento titular, lo reemplazará el suplente en el caso de que tuviera la empresa, y a falta de este,
lo remunerado. El artículo 18 nos dice: los sujetos obligados a informar determinados en el artículo 4 de la ley deberán conformar un comité de cumplimiento de acuerdo con las disposiciones emitidas para el efecto por su respectivo organismo de control, sobre la base de las políticas que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En este caso, el comité de cumplimiento principalmente está establecido para entes o organismos controlados por Superintendencia de Bancos y Valores y Seguros y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, principalmente son cooperativas de ahorro y crédito. Los tipos de reportes. Los sujetos obligados a reportar deberán remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE los siguientes tipos de reportes. Reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, ROI, en el término establecido en el artículo 4, letra D de la ley. Para el efecto se adjuntará todos los sustentos del caso debidamente suscritos por el oficial de cumplimiento. Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en un conjunto sean igual o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días. El término para su cumplimiento de esta obligación de reporte se encuentra fijado en el artículo 4, letra C de la ley. Reporte de sus propias operaciones nacionales e internacionales que superen el umbral legal conforme lo establece el artículo 4, letra E de la ley. Reporte de no existencia de operaciones o transacciones que superen el umbral legal. En este caso, los sujetos obligados deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, sobre el sobre particular dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes. Artículo 21. De la gestión de reportes de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral. El formulario de reporte al que se refiere el artículo 4, letra C de la ley, será diseñado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y puesto a consideración para su aprobación por el respectivo órgano de control. Como les había indicado, el sistema que manejamos hoy en día en UAFE, que es el SISLAF, que ya está establecido todos estos parámetros. Artículo 24. Los sujetos obligados a reportar mantendrán la información detallada en los artículos 19, 20 y 21 de este reglamento por el periodo de 10 años, contados a partir de la fecha del envío o carga del ROI o información adicional, o de la fecha de la última transacción o relación comercial, referencia principalmente, y en estos artículos, al cliente. Sin embargo, más adelante se hacen las referencias al mercado, al cliente, al proveedor, al colaborador, al corresponsal y hoy en día a los socios y accionistas, y de igual manera esto debe ser guardado por 10 años de acuerdo a lo que establece la ley. Artículo 25. Toda la información relacionada con transacciones y operaciones económicas que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE reciba de los sujetos obligados a reportar será considerada como reservada. No será divulgada a terceros y será utilizada exclusivamente para los fines determinados en la ley. Será facultad exclusiva de la Unidad de Análisis Financiero y Económico la aprobación de todo software que vaya a ser utilizado para la generación de reportes respectivos por parte de los sujetos obligados a reportar. Si se dan cuenta, hoy en día en el mercado existen varios sistemas, varios software que nos están ofertando, en los cuales nos indican que estos nos van a ayudar a llevar un mejor proceso, que va a ser mucho más fácil, que vamos a poder presentar los informes ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Sin embargo,
es muy importante conocer que cualquier software que nosotros vayamos a utilizar dentro de nuestras actividades debe ser aprobado por la UAFE. En el caso de los organismos, las personas o empresas que estamos bajo la superintendencia de compañías, generalmente no se establece un sistema. Sin embargo, dentro de las cooperativas de ahorro o a su vez empresas que están bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se establece que deberían utilizar un software de apoyo para estas transacciones. Este software de igual manera debe estar aprobado por la UAFE y también se debe analizar justamente las actualizaciones y todo eso, pedir y notificar a la UAFE para que ellos nos den el visto bueno de los usos. Para los fines previstos en la ley, las instituciones del sector público que mantengan bases de datos tienen la obligación de facilitar de manera permanente y gratuita el acceso de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, a los datos de información que conste en estas bases de datos. Si bien el reglamento establece que se debe facilitar el acceso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, varios de estos organismos han abierto esas bases de datos para el público en general, de tal manera que nosotros podamos analizarla, revisarla y manejar de una manera adecuada nuestras debidas diligencias. Es así que hoy en día nosotros podemos revisar en fiscales, SRI, Superintendencia de Compañías, listas GAFI y diferentes ramas, el actuar de un cliente proveedor, socio accionista, colaborador. En el caso de las personas políticamente expuestas, esta lista nos las emite la UAFE, tenemos todos al acceder con nuestro usuario y nuestra contraseña al sistema SISLAB, está esa lista donde podemos revisar. Si bien la ley establece que ellos deben actualizar cada 30 días, esto no siempre pasa, pero sin embargo, de acuerdo incluso en el nivel que se establece a una persona políticamente expuesta, estos puestos o estos cargos no varían siempre. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, en ejercicio de las funciones y atribuciones detalladas en la ley, remitirá a la Fiscalía General del Estado de manera escrita y reservada lo siguiente. Informe ejecutivo que será generado por un requerimiento realizado por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación o proceso en curso, siempre que guarde relación al delito de lavado de activos y financiamiento de delitos, y que contendrá la información constante en la base de datos de la unidad. Y reporte de operaciones inusuales e injustificadas ROI que constituye el análisis de los movimientos realizados por personas naturales o jurídicas que no guardan correspondencia por su monto, frecuencia o destinatario con su perfil económico y de comportamiento, o que el origen y destino de los recursos no hubieran sido justificados. La elaboración, emisión y envío de este reporte es atribución exclusiva de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. El informe de alcance al ROI elaborado por la UAFE se lo realizará por una sola ocasión sin perjuicio de los informes ejecutivos ampliatorios que se puedan requerir. Si bien esto es una rama de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, parte de aquí donde principalmente, no digo siempre, pero principalmente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico nos va a pedir documentación adicional. Nos va a pedir carpetas, perfiles, debidas diligencias y ciertos trámites cuando hay uno de estos casos. El artículo 27 nos dice: la información reservada que la Unidad de Análisis Financiero y Económico entregue a la Fiscalía General del Estado perderá su condición de reservada y será tratada de acuerdo a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal. Son responsabilidades de las
Son responsables de las infracciones los sujetos obligados a reportar detallados en los artículos 4 y 5 de la ley y los que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE incorpore las resoluciones expedidas para dicho efecto que por acción u omisión incurra en las infracciones establecidas de la ley. En ningún caso la imposición de la sanción exime al infractor del cumplimiento de la obligación de reporte. Como les decía, UAFE puede solicitar o puede integrar a nuevos sujetos obligados, pero obviamente ellos tienen que hacer una resolución y tiene que estar esa resolución registrada. Reincidencia. Hay reincidencia por el incumplimiento en la entrega de reporte de operaciones y transacciones económicas que igualen o superen el umbral previsto en la ley y de la información distinta al reporte antes señalado. Cuando el sujeto obligado a reportar comete la misma infracción en el plazo de 12 meses subsiguientes a la resolución sancionatoria por la primera falta. Las multas descritas en el artículo 17 y 18 de la ley serán aplicadas de manera proporcional observando diferentes parámetros. Como les había dicho, el tema de facturación, patrimonio, movimientos, que justamente eso ya está establecido o está actualizado en la última resolución de UAFE. Las multas establecidas en los artículos 17 y 18 de la ley se impondrán de manera progresiva, tomando en consideración 3 parámetros financieros de los sujetos obligados a reportar, cada uno con su respectiva variable porcentual: ingresos el 40%, activos el 40% y el patrimonio un 20%. Las resoluciones expedidas por el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE podrán ser impugnadas en vía administrativa a través de recursos de apelación o extraordinario de revisión. Las sanciones administrativas impuestas se extinguirán únicamente por las siguientes 3 causales. 1, por el pago de la multa. 2, por la aceptación de los recursos de apelación y extraordinario de revisión, y por sentencia judicial. Las personas expuestas políticamente se establece de acuerdo al factor de responsabilidad determinado en la norma técnica expedida por el ente rector del trabajo. Sobre las bases de las equivalencias dispuestas en el artículo precedente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE publicará en su sistema la lista mínima de cargos públicos ostentados por quienes deben ser considerados como personas políticamente expuestas. Vamos a reportar con las personas expuestas políticamente deberán ser objeto de procedimientos de debida diligencia ampliada. Es decir, en estos casos puntuales no entra un análisis de riesgo, no entramos a ver si se debe emitir un procedimiento de debida diligencia simplificada. Solo por el hecho de ser una persona políticamente expuesta, la ley y el reglamento establece que debe ser ampliada y debe cubrir todos los parámetros que están establecidos dentro de las resoluciones. La identificación de un cliente comprendido como persona expuesta políticamente no de la relación con dicha persona. Es decir, cuando tenemos un cliente o un proveedor que es una persona políticamente expuesta, no quiere decir que le dejamos de venderlo, le dejamos de comprar, simplemente que tenemos que manejar la debida diligencia de acuerdo a lo que establece la ley. Las relaciones comerciales o contractuales que involucren al cónyuge o a las personas unidas bajo el régimen de unión de hecho reconocido legalmente o a familiares comprendidos hasta el 2º grado de consanguinidad o primero de afinidad a las personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza con las cuales una persona expuesta políticamente se encuentra asociada o vinculada societariamente o sus colaboradores cercanos deberán ser sometidos a los mismos procedimientos de la debida diligencia ampliada.
Es decir, si una persona expuesta política una empresa y no la persona directamente, de igual manera debe entrar a una debida diligencia empleada, al igual que si viene a hacer la compra o la venta a algún familiar dentro de lo que está establecido en este artículo. Bueno,